Hola, en este capítulo 8 abordaremos diferentes temas relacionados con el cumplimiento o incumplimiento del contrato, así como de su extinción. Desarrollaremos la facultad de suspender el cumplimiento en los contratos bilaterales, la finalización por mutuo acuerdo, la revocación, el llamado pacto comisorio o resolución por incumplimiento, asimismo la entrega de dinero o cosas en señal de confirmación del contrato o bajo reserva de arrepentimiento. Todas ellas situaciones encuadrables dentro de las ineficacias funcionales del contrato. Vamos a comenzar. Suspensión de cumplimiento. Los contratos nacen para ser cumplidos, de modo que su vía natural de extinción es la realización del programa prestacional convenido que realiza la operación jurídica considerada por las partes. Obvio que en los contratos de duración sin plazo, la conclusión del vínculo opera por acuerdo de partes, o sea, distracto, o rescisión unilateral sin causa. Ahora bien, en los contratos bilaterales o con prestaciones recíprocas, una parte puede en determinadas situaciones suspender su cumplimiento con fundamento en la relación de reciprocidad que existe entre las obligaciones que asume una parte con las que corresponden a la otra. Veamos entonces en qué hipótesis se habilita la suspensión de cumplimiento como efecto típico de los contratos sinalagmáticos. Suspensión por falta de cumplimiento de la otra. Cuando las partes deben cumplir al mismo tiempo sus prestaciones, una parte tiene derecho a suspender su cumplimiento hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. De modo que la suspensión no puede articularse eficazmente si la parte que quiere suspender debe cumplir en primer término, o si la otra parte ha manifestado en términos serios, concretos y circunstanciados su voluntad de cumplir. Esto es, indicando qué, dónde, cuándo, cómo. Es suficiente, a los fines de la suspensión, la falta de cumplimiento en términos objetivos. No interesa si ella corresponde a su culpa, imposibilidad o decisión de no hacerlo. La suspensión puede articularse por vía extrajudicial o judicial. En el primer caso bastará con una comunicación dirigida a la otra parte, haciéndole saber la decisión de suspender su cumplimiento hasta tanto ella no cumpla o ofrezca cumplir, o bien contestando en ese sentido la intimación de cumplimiento formulada por la otra parte. En el segundo caso, si bien lo natural es que el demandado por cumplimiento interponga la suspensión de cumplimiento con el fin de paralizar temporalmente la pretensión del actor, esto es como excepción dilatoria de fondo, el Código asimismo admite la posibilidad de entablar una acción judicial para obtener el reconocimiento del derecho a suspender el cumplimiento. Suspensión por tutela preventiva del derecho de crédito. La suspensión de cumplimiento también es posible cuando, en primer término, el cumplimiento de la otra parte se encuentra en duda por razones de impotencia patrimonial o insolvencia, o bien una pérdida sustancial en su aptitud para cumplir, como ser situaciones que hacen dudar de la posibilidad material o jurídica de cumplimiento, por ejemplo, eventos climáticos o conflictos sindicales. Y, en segundo término, la duda sobre el cumplimiento supone una grave amenaza de daño para su derecho al crédito. Se trata, pues, de una medida de prevención del daño, el que se consumaría al cumplir y no recibir la contraprestación respectiva. La suspensión finaliza con el cumplimiento o constitución de garantías suficientes que permitan brindar seguridades patrimoniales ante un eventual incumplimiento. También aquí la suspensión puede hacerse valer por vía judicial, sea como acción o como excepción, o de manera extrajudicial. Extinción del contrato. El estudio de las causas de extinción comprende un conjunto de situaciones por las cuales termina la relación jurídica contractual. Siempre que hablemos de extinción nos estamos refiriendo a la culminación de un contrato válidamente celebrado. Esto es, que ha cumplido con los recaudos estructurales para su nacimiento, como lo son el consentimiento, el objeto y la causa. En sentido contrario, no hay extinción en los contratos nacidos con vicios estructurales que los privan de producir sus efectos propios. Cuando ello ocurre, el contrato padece de un defecto originario,
coetáneo a su nacimiento, que le impide desarrollarse, dado que el ordenamiento jurídico lo sanciona con nulidad. La nulidad es la categoría de ineficacia por la cual un acto jurídico carece de validez. Se podría decir que el contrato nulo nace herido de muerte. Por lo tanto, no decimos que el contrato se extinguió por vicios en la manifestación de la voluntad contractual. Error, dolo, violencia, alguna hipótesis de falta de capacidad, incumplimiento de las formalidades absolutas, como así tampoco por prohibición en el objeto o ilicitud en la causa. Ahora nos interesan especialmente las llamadas vicisitudes, o sea, aquellos eventos o circunstancias ocurridos durante la vida del contrato que producen su destrucción, modificación o alteran su normal funcionamiento. Son distintas hipótesis de ineficacia funcionales o de la dinámica del contrato. Rescisión. La rescisión es aquella vicisitud extintiva o causal de extinción por medio de la cual una o ambas partes deciden no continuar con el contrato para el futuro. La rescisión puede ser bilateral, en donde las mismas partes celebran un contrato extintivo, o unilateral, en donde la ley o el contrato autoriza a una o ambas partes a declarar la extinción del contrato. En los contratos plurilaterales, la facultad de rescisión puede ser determinada para todas las partes, como asimismo es necesaria la concurrencia de todas ellas para la extinción por mutuo acuerdo o distracto. El distracto o extinción por mutuo acuerdo encuentra justificación en la autonomía de la voluntad. Si las partes tienen la libertad de crear relaciones jurídicas creditorias celebrando contratos, también pueden destruirlas utilizando el mismo instrumento. Es un contrato extintivo. El distracto debe observar las mismas formalidades que el contrato que se pretende fulminar. Salvo que las partes acuerden otra cosa, los efectos de la extinción operan para el futuro, es decir, quedan firmes las obligaciones cumplidas hasta el momento. El distracto nunca puede afectar los derechos de terceros. Así ocurre, por ejemplo, cuando un tercero adquiere como créditos futuros los derechos económicos resultantes de una relación contractual. La rescisión unilateral puede ser sin causa o con causa, según la existencia o no de una habilitación particular para dejar sin efecto el contrato. Veamos de qué se trata cada una. Rescisión unilateral sin causa. En los contratos de duración con plazo indeterminado, contratos que se extienden en el tiempo con prestaciones continuadas o periódicas sin una fecha cierta de finalización, las partes no pueden permanecer eternamente obligadas. De este modo, cualquiera de ellas tiene la facultad de terminar la relación contractual siempre y cuando lo preavise con razonable anticipación. O sea, la rescisión no puede ser intempestiva. Esa es la doctrina que emerge del leading case Automotores Saavedra contra Fiat Argentina, fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La facultad rescisoria que comentamos puede tener fuente legal, así ocurre en los contratos de suministro, servicios, agencia, concesión, franquicia, etc. Fuente convencional, cuando las partes lo estipulan en el contrato, o fuente en los principios generales del derecho. La buena fe, el abuso del derecho, la temporalidad de las relaciones creditorias, entre otros. Ahora bien, ¿la rescisión unilateral sin causa opera únicamente en los contratos sin plazo? No, también en los contratos con plazo determinado las partes pueden estipular, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, la posibilidad de dejarlo sin efecto por la mera declaración unilateral, esto es, sin necesidad de invocar causa que la justifique. Claro que ello suele estar normalmente acompañado de multas, indemnizaciones o compensaciones económicas determinadas de antemano en beneficio de la parte rescindida. La rescisión unilateral sin causa también se denomina desistimiento incausado, dado que opera por la sola declaración de voluntad. Rescisión unilateral con causa. En este caso, la ley o el contrato estipula una causa o motivo que habilita a una o ambas partes a terminar el contrato. Debe ocurrir entonces una circunstancia previamente determinada que permita la rescisión contractual. Por ejemplo, en el contrato de obra, el comitente puede rescindirlo si fuese necesario introducir variaciones al proyecto originario que impliquen un aumento de la quinta parte del precio estipulado.
Revocación. La revocación consiste en la retractación de una manifestación negocial con cese de sus efectos para el futuro. Quien revoca se desdice o retira lo dicho. La revocación es una vicisitud extintiva propia de los negocios unilaterales, el testamento, el poder, la oferta, la aceptación de la oferta, etc., o de los contratos unilaterales como la donación, o fiduciarios, el mandato, el fideicomiso. En el terreno contractual, la revocación no presenta diferencias sustanciales con la rescisión. La única diferencia sería que la revocación encuentra siempre sustento, sea explícito o implícito, en la ley, mientras que la rescisión también lo tiene en la autonomía de la voluntad. Podemos decir entonces que la revocación es la designación particular que recibe la rescisión unilateral con causa legal en ciertos contratos. Resolución. La resolución es la extinción del contrato con efectos retroactivos por el acaecimiento de un hecho futuro estipulado por la ley o las partes. Dentro de las circunstancias voluntarias de resolución tenemos la estipulación de una condición resolutoria, aunque en principio no tiene efectos retroactivos, y la estipulación de un pacto comisorio. Y dentro de las circunstancias legales de resolución tenemos la cláusula resolutoria implícita, la imprevisión, la frustración del fin del contrato y la imposibilidad de cumplimiento. En este lugar nos corresponde referirnos a las distintas modalidades de resolución por incumplimiento, tratándose de un efecto particular de los contratos bilaterales o con prestaciones recíprocas. Resolución por incumplimiento. Se trata de la facultad que tiene una parte de extinguir total o parcialmente el contrato con efectos retroactivos si la otra no cumple con las prestaciones prometidas. Así, la parte cumplidora tiene dos opciones ante el incumplimiento imputable a la otra: exigir el cumplimiento o terminar el contrato. La resolución puede comprender todo o parte del contrato, o sea, el 100% de lo convenido o algún segmento del programa prestacional. Ahora bien, la elección entre la resolución total o parcial es de carácter excluyente, una cosa o la otra, sin posibilidad de variación. Y además, cuando la parte deudora ha cumplido parcialmente, la otra solo puede resolver la totalidad del contrato si no tiene ningún interés en la prestación parcial, es decir, no le sirve para nada las prestaciones que fueron realizadas. El hecho sobreviniente que habilita la resolución del contrato es el incumplimiento, es decir, la falta de cumplimiento esencial de las prestaciones conforme a la finalidad del contrato. Se trata de un desenlace fatal, de manera que la inobservancia de lo pactado ha de tener la entidad suficiente como para justificar la vía resolutoria. En este orden de ideas, el incumplimiento es esencial cuando la prestación incumplida tiene carácter fundamental en el contenido del contrato, cuando la demora en el cumplimiento de la prestación frustra de manera definitiva el interés del acreedor, es lo que ocurre con las obligaciones de plazo esencial, cuando el acreedor no recibe lo que sustancialmente tenía derecho a esperar de la ejecución del contrato. Así sucede cuando las prestaciones son tan defectuosas que, de haberlas sabido de antemano, no habrían justificado la celebración del contrato. Cuando el incumplimiento es doloso o deliberado, allí el contratante deudor no cumple porque no quiere, y cuando la parte deudora comunica a la parte acreedora su decisión de no cumplir. En este caso debe tratarse de una manifestación seria y definitiva. Obviamente, la resolución por incumplimiento solo puede ser articulada por el contratante cumplidor, o sea, el que ha realizado acabadamente con las prestaciones a su cargo o el que todavía no cumplió porque no ha llegado el momento para hacerlo. Conforme lo expuesto, la extinción total o parcial del contrato por incumplimiento no opera en los siguientes casos. Por lo pronto, cuando la otra parte todavía no se encuentra en mora, sea por no haber vencido el plazo estipulado, por no haber sido constituido en mora, por ser obligaciones de plazo que requieren fijación judicial, por no serle imputable la demora en el cumplimiento. Asimismo, cuando el incumplimiento no resulta imputable al contratante deudor. Así ocurre en las hipótesis de imposibilidad sobrevenida, caso fortuito, fuerza mayor,
culpa del contratante acreedor, etc. Al mismo tiempo, cuando el incumplimiento no tiene la trascendencia suficiente de acuerdo a la finalidad del contrato, la operación jurídica considerada por las partes y los intereses regulados. Finalmente, cuando la resolución supone un ejercicio abusivo del derecho a finalizar el contrato por incumplimiento o bien un comportamiento reñido con la buena fe. Según el origen de la facultad resolutoria, la resolución por incumplimiento admite dos subtipos. Los pasamos a desarrollar. Cláusula resolutoria expresa o pacto comisorio expreso. Aquí las partes fijan en el contrato los incumplimientos que habilitan el ejercicio de la facultad resolutoria. La extinción del contrato opera desde que la parte cumplidora comunica por medio fehaciente a la parte incumplidora su voluntad de resolver. Cláusula resolutoria implícita o pacto comisorio implícito. Estamos, en este caso, ante un efecto natural de los contratos bilaterales, que encuentra fundamento en la reciprocidad del programa prestacional acordado. Tienen que concurrir los siguientes requisitos. Primero, el incumplimiento esencial. De ser parcial, tiene que resultar insuficiente para satisfacer las razonables expectativas de la otra. Segundo, la mora de la parte incumplidora, esto es, que el retardo en el cumplimiento le sea imputable. Tercero, el emplazamiento a la parte deudora para que cumpla dentro de un plazo no menor a 15 días, salvo que de los usos, como serían las prácticas mercantiles habituales en un cierto ramo, o de la naturaleza de la prestación, es el caso de la entrega de cosas perecederas, por ejemplo, resulte un plazo inferior. La intimación o requerimiento de cumplimiento debe contener, además del plazo para la purga de la mora, el apercibimiento de resolución total o parcial. La extinción del contrato se produce de manera automática e indefectible al vencimiento del plazo para cumplir, resultando así imposible para el requirente pretender luego dejar sin efecto la resolución ya operada. Ahora bien, existen supuestos en los que no hace falta la intimación previa, puesto que ella es inútil. O sea, dadas las circunstancias, no permite al otro contratante cumplir con las prestaciones adeudadas y purgar la mora. Así sucede cuando el plazo para el cumplimiento se encuentra vencido y era esencial, por ejemplo, en el suministro de bebidas para un evento, cuando la parte deudora ha manifestado lisa y llanamente su voluntad de no cumplir, ¿para qué darle otra oportunidad a quien dijo que no cumplirá? También cuando el incumplimiento resulta imposible, por ejemplo, por pérdida o deterioro de la cosa que debía ser entregada. En las mencionadas hipótesis, la resolución del contrato se produce ni bien la parte deudora recibe la comunicación declarativa de la extinción contractual. Cabe puntualizar que, a diferencia de la cláusula resolutoria expresa, aquí no aparece como requisito el carácter fehaciente de la comunicación. Como la resolución por incumplimiento tiene efectos retroactivos, las partes deben restituirse las prestaciones recibidas en función del contrato resuelto. Obvio que dicha restitución solo podrá hacerse en especie cuando se trate de cosas fungibles, porque pueden ser reemplazadas por otras, o cosas ciertas en la medida que permanezcan en el patrimonio del obligado a restituir, que puede ser cualquiera de las partes o ambas. Por el contrario, la restitución en especie no es posible cuando se han ejecutado prestaciones de hacer o no hacer, correspondiendo en tal caso el reintegro de su valor. La misma solución, esto es la restitución por equivalente, se aplica cuando es imposible restituir una cosa cierta, sea por pérdida, destrucción, transmisión a terceros de buena fe a título oneroso, etc. Cuando las cosas ciertas han sido entregadas para ser regresadas al término del contrato, tal lo que ocurre en la locación o el comodato, se aplican los efectos previstos en las obligaciones de dar para restituir, no así cuando han sido entregadas a la otra parte para transferir o constituir derechos reales. Sería el caso de la compraventa, la permuta, la donación, etc. Por lo demás, el Código sienta algunas reglas específicas en materia de restitución para los contratos bilaterales. Primero, la reciprocidad simultánea de la restitución, cuestión que opera lógicamente cuando ambas partes recibieron prestaciones. Segundo, la consolidación de las prestaciones cumplidas por las partes que son equivalentes, divisibles y tuvieron efecto cancelatorio.
Así ocurre, por ejemplo, en los contratos de duración como la locación, el suministro, la concesión, etc. Tercero, para el cálculo de las restituciones se deben tomar en cuenta tanto los beneficios por no haber cumplido como los perjuicios irrogados al contratante cumplidor. Se trata, podría decirse, de una suerte de compensación legal. Cabe señalar, una vez más, que la retroacción de efectos nunca puede afectar los derechos adquiridos por terceros de buena fe a título oneroso. Cuando se dan los presupuestos de la responsabilidad civil, esto es, daño resarcible, antijuridicidad, relación de causalidad y factor de atribución, en consonancia con la disciplina jurídica particular de cada contrato, el incumplimiento contractual obliga a reparar todos los daños ocasionados. Los gastos para la celebración y los tributos, como el impuesto de sellos, por ejemplo, no son más que algunos ítems dentro del rubro daño material emergente. Puede haber otros daños materiales, como ganancias o chances perdidas, así como también afecciones de índole espiritual o moral. Si las partes estipularon una cláusula penal, o sea, una pena o multa civil por retardo o incumplimiento, la indemnización queda limitada al quantum de la cláusula, dado que ella la suple aunque no repare todo el daño. El código contiene una serie de reglas generales que se aplican a la extinción del contrato por declaración unilateral, sea por rescisión, resolución o revocación. Son las siguientes: la necesidad de cursar una comunicación con la declaración extintiva, la posibilidad de declarar la extinción del contrato tanto por vía extrajudicial como judicial, la posibilidad del destinatario de oponerse a la extinción cuando el declarante no ha cumplido o está en condiciones de cumplir las prestaciones a su cargo. Así ocurre, por ejemplo, cuando el contratante en mora pretende resolver por incumplimiento. La extinción opera por más que la parte que no la declaró no pueda restituir lo recibido en función del contrato. Vale decir, no es requisito que la otra parte pueda restituir lo recibido. La extinción del contrato se produce de pleno derecho desde la recepción de la comunicación declarativa, o sea, sin la necesidad de cumplimiento de otro acto. El contrato no puede cumplirse una vez declarada la extinción. Si hace falta un requerimiento previo y no fue realizado, el demandado tiene la oportunidad de cumplir hasta el vencimiento del plazo para contestar demanda. La acción de extinción no puede luego variarse en acción de cumplimiento, pero sí a la inversa. Y finalmente, la extinción del contrato no altera las cláusulas previstas para luego de su finalización. Entre otras, cláusula penal, cláusula de no competencia, cláusula de arbitraje, etc. Contratos de larga duración. Hay negocios que prolongan sus efectos a través del tiempo, porque este resulta imprescindible para poder realizar la operación jurídica considerada por las partes y de esa manera satisfacer los intereses buscados mediante la constitución de la relación contractual. Pensemos, por ejemplo, en planes de desarrollo de grandes industrias, expansión de las cadenas de comercialización, proyectos de investigación a largo plazo, inversiones en infraestructura, etc. En esta clase de contratos, a los cuales el código les llama de larga duración, mejor conocidos en la doctrina como contratos relacionales, la reglamentación debe apuntar más bien a establecer mecanismos de modificación, reajustes o cambios en la ecuación económica del negocio que permitan llegar a destino. Es imposible pensar, por el contrario, en un contenido rígido o estático. El acuerdo de voluntades inicial requiere ser refrescado constantemente a lo largo de la relación mediante convenciones complementarias. La buena fe desempeña aquí un rol aún más protagónico que el normal, dado que es un parámetro constante que no admite apartamientos. Con relación al ejercicio de la facultad rescisoria unilateral, las características de este tipo de vinculaciones imponen ante todo articular instancias de renegociación que, de manera razonable, hagan posible la continuación del contrato. Señal o arras. La señal o arras consiste en la entrega de dinero o cosas muebles para confirmar la celebración del contrato, es decir, como muestra inequívoca de su conclusión. En cierta manera, ello opera como refuerzo del compromiso asumido.
Sin embargo, las partes pueden estipular en términos expresos la facultad de arrepentimiento, el llamado pacto de displicencia, que consiste en el derecho de extinguir unilateralmente el contrato mientras no comience su ejecución. En tal supuesto, la señal entraña los siguientes efectos: la pérdida de la señal, si quien se arrepiente es la parte que la entregó; la devolución duplicada de la señal, si quien se arrepiente es la parte que la recibió; la sustitución de la señal por la indemnización de daños; la imposibilidad de reclamarse más daños, aunque efectivamente se hayan producido; y finalmente la pérdida o devolución doblada de la señal, aunque no existan daños. Entonces, la señal es confirmatoria a menos que las partes le confieran expresamente carácter penitenciario. Cuando el contrato se cumple, la señal se computa a los fines del cumplimiento de la prestación en la medida que las cosas sean de la misma especie. Si no son de la misma especie, pues deben ser restituidas. Por lo tanto, queda claro que la facultad de arrepentimiento en la señal penitenciaria es un supuesto de ineficacia funcional o de la dinámica del contrato. El efecto principal de la señal confirmatoria consiste en permitir a quien la recibe el ejercicio del derecho de retención, compeliendo así a la otra parte a cumplir el contrato o facilitando el cobro de los perjuicios irrogados por el incumplimiento. Otros medios extintivos. La rescisión, la revocación y la resolución por incumplimiento, imprevisión o frustración del fin suponen la extinción del contrato a través de declaraciones de voluntad de las partes. Pero después tenemos otras causales de extinción que operan de manera autónoma, como el vencimiento del plazo, la muerte de una de las partes cuando las prestaciones tienen carácter personal, la disolución de la persona jurídica, la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones, etc. Particularidades en los contratos de consumo. La Ley de Defensa del Consumidor establece una serie de opciones a libre elección del consumidor ante el incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor. Así pues, primera opción, exigir el cumplimiento forzado de la obligación en la medida que sea posible. Segunda opción, aceptar otro producto o servicio equivalente. Tercera opción, terminar el contrato con restitución de lo pagado, pero los efectos producidos quedan firmes. Siempre se puede reclamar los daños y perjuicios, a menos que el incumplimiento del proveedor sea por causa extraña. En los servicios contratados a distancia, contratación electrónica, telefónica, etc., la rescisión puede hacerse por el mismo canal de comunicación. Además, el proveedor no puede cobrar mes de preaviso o concepto similar para cancelar un servicio. Así terminamos con el tratamiento de las vicisitudes de la dinámica contractual o ineficacias funcionales, completando de esta manera el desarrollo iniciado al estudiar la resolución por imprevisión y frustración del fin. Mientras que la rescisión admite dos modalidades básicas, bilateral o unilateral, la revocación y la resolución por incumplimiento operan siempre mediante una declaración unilateral de voluntad de una de las partes. El pacto comisorio puede integrar la reglamentación acordada o bien operar como efecto natural de los contratos bilaterales. El pacto de displicencia o facultad de arrepentimiento tiene lugar en la señal estipulada con carácter penitenciario. Por fin, los consumidores cuentan con diferentes alternativas frente al incumplimiento del proveedor. Chao, les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo capítulo.